Quizá este es uno de los casos que quedaron pendientes cuando tenía el programa En la Oscuridad. Les voy a platicar de uno de los casos misteriosos más famosos de la historia, no solo de Inglaterra, sino por lo menos del mundo occidental, y que precisamente, como dije, es misterioso porque hasta hoy no se ha podido descifrar. Me refiero a Jack el Destripador. Innumerables detectives, profesionales y aficionados han expuesto sus teorías respecto a este hombre, pero hasta hoy nadie ha resuelto definitivamente la cuestión. Aún no se ha borrado el desconcierto y el asombro que produjeron sus crímenes, cuyas circunstancias permanecen en el misterio al cabo de más de un siglo. El East End del Londres de la época victoriana suponía una llaga enconada en el rostro de Inglaterra. Por la noche, los callejones, los patios y las esquinas eran oscuras cavernas fuera de la luz de las velas que asomaba por las ventanas. En el interior, los desheredados de la fortuna pugnaban por acomodarse en sus chozas. Afuera, en las calles, hombres, mujeres y niños arrastraban una vida miserable, delictiva y frecuentemente criminal. Su único alivio consistía en el olvido que podía ofrecerles una botella de ginebra al precio de unos peniques. Para muchas mujeres, la prostitución era el único medio de vida. El misterioso asesino, conocido como Jack el Destripador, penetró en este hervidero humano en el otoño de 1888. Con él llegó a las calles el auténtico terror. Mary Ann Nichols tenía la suerte de espaldas. A los 42 años encontraba dificultades para atraer a los hombres. Cuando un hombrecillo se acercó a ella en la calleja de Bucks Row, Mary solo pensó en la oportunidad de dormir a gusto una noche. No se asustó cuando él la arrastró hacia la oscuridad, pues había otras personas a pocos metros de distancia. Pero el destripador la tomó por la espalda y le tapó la boca con la mano. Luego la degolló. En la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888, su cadáver mutilado fue descubierto por un cartero. Había comenzado el pavoroso imperio del destripador. Al cabo de 7 días cayó en las calles el segundo cadáver. La víctima fue también, como la anterior y las sucesivas, una prostituta. Annie Chapman, de 47 años. Un dependiente del mercado de Spitalfields halló su cuerpo en el patio de la casa de la calle Hanbury. Sus sortijas y algunas monedas se esparcían entre los nauseabundos restos de su cuerpo. Había sido totalmente destripada. Por entonces, Whitechapel estaba inundado de rumores. Se decía que el asesino llevaba los cuchillos en una pequeña bolsa de color negro. Se produjeron numerosos tumultos callejeros porque las personas histéricas perseguían a cuantos llevaran cualquier bulto parecido al descrito. Grupos de espontáneos vigilaban las calles y la policía detuvo a numerosos inocentes. Aún así, del destripador no había quedado rastro. Solo se pudo inferir que se trataba de una persona zurda que tenía algunos conocimientos de medicina. Un cirujano que intervino en las investigaciones judiciales declaró que las matanzas habían sido realizadas con gran habilidad y destreza. La noche del 30 de septiembre, el destripador ejecutó una nueva carnicería, esta vez sobre los cuerpos de 2 mujeres, y en esta ocasión dejó la única y ligera pista de su brutal carrera. Tras el número 40 de la calle Berner, fue hallada Longleat Stride, vertiendo aún sangre a borbotones por la garganta. A escasos minutos de la plaza Mitre, yacía el cuerpo de Kate Eddowes, el más salvajemente mutilado de todos. Un reguero de sangre se extendía desde su acuchillado cuerpo hasta un portal próximo donde alguien había escrito con yeso: "Los judíos no tienen la culpa".
¿Quizá fuera el Destripador un judío que se vengaba de un mundo que le había perseguido? Estas palabras, que deberían haberse estudiado atentamente, no fueron apreciadas en su valor, pues misteriosa e inexplicablemente, el jefe de policía Charles Warren ordenó que las borraran. Con el doble crimen, todo Londres vivía atenazado por el temor y los rumores corrían de boca en boca. El Destripador era un doctor besánico, un polaco furibundo o un agente secreto de la Rusia zarista que trataba de dejar en ridículo a la policía. Quizá fuera un puritano furioso contra el vicio de la capital. Se pensó incluso que Jack el Destripador era una partera lunática impulsada por un odio sanguinario contra la prostitución. Nadie lo sabía. Pero el verdadero Destripador permanecía en libertad y el 9 de noviembre actuó nuevamente. La última persona, aparte del asesino, que pudo ver viva a la joven de 25 años Mary Kelly, fue un transeúnte llamado George Hutchinson, quien la vio luego dirigirse hacia un hombre pequeño y bien vestido, con bigote rubio y sombrero de caza. A la mañana siguiente descubrieron el cadáver desmembrado de Mary Kelly en su propia habitación. Las interrogantes sobre estos crímenes y sobre el autor de los mismos aún se hallan sin respuesta. La policía cerró su archivo sobre el caso pocos meses después de la muerte de Mary Kelly y, aunque otros han seguido desde entonces diversos indicios, sus conclusiones no han pasado de simples conjeturas. La hipótesis más aceptable respecto a la identidad del Destripador parece ser la basada en las notas de un tal Melville McNaghan, quien ingresó en Scotland Yard un año después de los crímenes. Según este hombre, la labor de la policía se había centrado en 3 sospechosos: un médico ruso acusado de asesinato denominado Michael Ostrov, un judío polaco de nombre Kosmansky que odiaba a las mujeres y un abogado corrompido llamado Montague John Druitt. Los mismos miembros de la familia Druitt estaban persuadidos de que el Destripador era Montague John. Su primo, el Dr. Lionel Druitt, tenía una clínica de cirugía en Whitechapel, Minories, a solo 10 minutos del más alejado de los lugares donde el asesino cometió sus crímenes. La madre de Druitt estaba loca y es muy probable que éste no anduviera lejos de la demencia. Pero Druitt nunca llegó a ser detenido. Desapareció definitivamente poco después del último asesinato. 7 semanas después, el 31 de diciembre de 1888, se halló su cuerpo flotando en el Támesis. ¿Se suicidó o fue a su vez víctima de un crimen? Si Druitt había sido el carnicero de Whitechapel, su final estuvo muy de acuerdo con sus actos. Solo un hombre supo la verdad de todo: el propio Jack el Destripador. Quien quiera que fuera, su espantoso secreto parece hallarse enterrado para siempre.